La oración, un derecho básico del creyente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen ser respondidas mientras otras no? En este video te invito a reflexionar sobre un poderoso mensaje del evangelista chino Watchman Nee, titulado Hacia la práctica de la oración. En este texto, Watchman Nee nos recuerda que la oración es un derecho básico de todo creyente, pero también explica las condiciones que Dios ha establecido para responder nuestras peticiones. Aprenderemos sobre la importancia de pedir correctamente, mantener nuestras vidas en santidad, creer con fe y perseverar en la oración. Además, el autor nos comparte un consejo práctico que puede transformar nuestra vida de oración: llevar un cuaderno de peticiones. ¿Por qué es tan importante este hábito? Quédate hasta el final para descubrir cómo este sencillo acto puede fortalecer tu fe y permitirte ver con claridad la mano de Dios obrando en tu vida. Mientras tanto, suscríbete al canal o danos un like para poder bendecir a otros. Acompáñanos en esta reflexión que te animará a acercarte más a Dios a través de la oración. Un derecho básico. Los creyentes tienen un derecho básico mientras están en la tierra hoy, y es que sus oraciones sean contestadas. Cuando la persona es regenerada, Dios le concede el derecho de pedir y de recibir respuesta. En Juan 16 dice que Dios responde cuando le pedimos en el nombre del Señor para que nuestro gozo sea cumplido. Y si oramos sin cesar, nuestra vida cristiana estará llena de gozo. Si oramos sin cesar y Dios no nos contesta, o si hemos sido cristianos por años y Dios a duras penas nos escucha o nunca nos responde, algo muy serio está pasando. Si hemos sido creyentes por 3 o 5 años sin recibir respuesta a nuestra oración, somos cristianos extremadamente ineficaces. Aunque somos hijos de Dios, nuestras oraciones no son respondidas. Esto jamás debe suceder. Todo creyente debe recibir de Dios respuesta a sus oraciones, pues tal experiencia es básica. Si Dios no nos ha contestado la oración por mucho tiempo, esto indica que algo se ha interpuesto entre Él y nosotros. Nos gustaría preguntarle a cada creyente: ¿ha aprendido usted a orar? ¿Ha contestado Dios su oración? Estamos equivocados si dejamos oraciones sin respuesta, porque las oraciones no son palabras al viento, puesto que se ofrecen para ser contestadas. Si usted ha creído en Dios, Él debe contestarle. La oración puede considerarse el tema más profundo y a la vez el más sencillo. Es tan insondable que algunos nunca han orado como es debido, a pesar de haber oído acerca de la oración toda su vida. Muchos hijos de Dios tienen el sentir de que jamás aprendieron a orar. Sin embargo, la oración es algo tan sencillo que tan pronto una persona cree en el Señor, puede empezar a orar y sus oraciones son contestadas. Si usted tiene un buen comienzo en su vida cristiana, siempre recibirá respuesta a sus oraciones. Condiciones para que Dios nos conteste. Condición número 1. Pedir. Todas nuestras oraciones deben ser peticiones genuinas delante de Dios. Después de que un hermano fue salvo, oraba todos los días hasta que un día una hermana le preguntó: ¿ha escuchado Dios alguna vez tu oración? Esto lo sorprendió, pues para él la oración era simplemente oración y no veía razón para preocuparse si era contestada o no.
Desde entonces, cada vez que oraba, le pedí a Dios que contestara su oración. Empezó a hacer memoria de cuántas oraciones no habían sido respondidas y descubrió que sus oraciones eran vagas y sin meta. Si oramos sin esperar respuesta, como si fuese un ritual, no obtendremos respuesta. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Él quiere saber lo que uno quiere y pide específicamente. Solo así Él se lo podría dar. Esto es lo que significa buscad y llamad. Si su padre le pide cierta medicina, usted va a la farmacia y pide el medicamento exacto. Si no hemos recibido algo de Dios, es porque no pedimos específicamente. El obstáculo está de nuestro lado, no en el de Dios. El creyente debe aprender a orar con un objetivo concreto. No tenéis porque no pedís. Santiago 4:2. Muchos oran sin pedir. No debemos levantarnos en las reuniones a orar por 20 minutos o media hora sin saber ni lo que decimos ni lo que queremos. Debemos aprender a ser específicos en la oración y saber cuándo Dios contesta nuestras oraciones y cuándo no. Condición número 2. No pedir mal. Hay una segunda condición al orar y es que no debemos pedir mal. Pedís y no recibís porque pedís mal. Santiago 4:3. No debemos orar sin dirección y sin control, ni pedir mal o descuidadamente, ni pedir cosas innecesarias o que agraden a nuestra carne, ya que si lo hacemos, nuestras oraciones serán vanas. Pedir mal significa solicitar más de lo que uno necesita o puede contener. Si uno se halla en una necesidad seria, está bien que pida a Dios que la resuelva, pero si no tiene ninguna necesidad y pide cosas a Dios, está pidiendo mal. Solo se debe pedir de acuerdo con la capacidad y necesidad de cada uno. Condición número 3. Quitar de en medio los pecados. Algunos no reciben respuesta a sus oraciones debido a que algún pecado se interpone entre ellos y Dios. El Salmo 66:18 dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si una persona está consciente de ciertos pecados y no está dispuesta a dejarlos, el Señor no le contestará las oraciones que haga. El Señor puede compadecerse de nuestra debilidad, pero no permitirá que abriguemos iniquidad en nuestro corazón. En Proverbios 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uno debe confesar los pecados y también pedir al Señor ser librado de ellos. Condición número 4. Creer. Por el lado positivo, la condición indispensable para que nuestra oración haya respuesta es la fe, ya que sin esta la oración es ineficaz. Todo cuanto pidiereis en oración, creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. Marcos 11:24. Aquí no dice, creed que lo recibiréis, sino que lo recibisteis ya. Creer es tener la certeza de que Dios ya respondió nuestra oración y no la convicción de que Dios responderá nuestra oración. La fe genuina se expresa con la expresión hecho está y con agradecer a Dios por haber respondido nuestra oración.
En el Evangelio de Marcos encontramos algunos ejemplos de fe. Vemos en él tres expresiones que aluden de modo especial a la oración. Inciso A. El poder del Señor. Dios puede. En Marcos 9, 21 al 23, se ve el caso de un padre que intercede por su hijo enfermo, quien le dice al Señor: si puedes hacer algo, ayúdanos. El Señor le responde con sus mismas palabras: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El asunto no dependía de si el Señor podía, sino de si el hombre creía. Cuando el hombre está en dificultades, duda mucho y se le hace difícil creer en el poder de Dios. El Señor Jesús reprendió al Padre por dudar del poder de Dios. Cuando los hijos de Dios oran, deben decir: Señor, tú puedes. En nuestra oración necesitamos saber que Dios puede y que nada es imposible para el Señor. Inciso B. La voluntad de Dios. Dios quiere. En Marcos 1:41, el Señor dice a un leproso: quiero, sé limpio. Aquí nos planteamos la interrogante de si Dios desea hacer algo, no si Él puede. Si Dios no desea sanar, la grandeza de su poder no tendrá efecto en nosotros. La primera pregunta que hay que hacer es si Dios puede, y la segunda es si Él quiere. En este caso, el Señor, lleno de compasión, tocó al leproso. La lepra era una enfermedad inmunda según la ley de Moisés y lo sanó. Dios puede y también Dios quiere. Inciso C. La acción del Señor. Dios la realizó. En Marcos 11:24 dice que Dios ya efectuó algo. La fe no es creer que Dios puede hacer algo y que lo hará, sino creer que Él ya lo hizo. Cuando la fe es perfecta, no solo dirá Dios puede y Dios quiere, sino también Dios ya lo hizo. Los creyentes deben aprender a orar en dos etapas. En la primera, deben orar hasta recibir la promesa, la palabra específica de Dios para ellos. Todas las oraciones comienzan por pedirle al Señor algo y pueden continuar por un periodo de quizás 3 o 5 años. Es necesario seguir pidiendo. Algunas oraciones son contestadas inmediatamente, mientras que otras se tardan años, y es entonces cuando se debe perseverar. La segunda etapa se extiende desde el momento en que se recibe la promesa, la palabra específica de Dios, hasta que la promesa se cumple. En esta segunda etapa no se pide, sino que se ofrece alabanza hasta que la palabra se haya cumplido. Este es el secreto de la oración. En la primera etapa, uno avanza en la oración desde no tener nada hasta recibir fe. Y en la segunda, uno avanza en la alabanza desde que recibe la fe hasta palpar la realidad de lo pedido. Si hacemos esto, recibiremos lo que pedimos y la oración será una herramienta poderosa en nuestras manos. Condición número 5. Perseverar en el pedir. Otro aspecto que requiere mucha atención en cuanto a la oración es que debemos perseverar y nunca desmayar. Lucas 18:1. Ya que algunas oraciones requieren perseverancia, debemos orar hasta que la oración agote al Señor y lo obligue a contestar. En Marcos 11 se nos dice que debemos orar hasta que tengamos fe,
Y en Lucas 18 se nos dice que debemos pedir al Señor hasta que Él se vea obligado a contestar. Estas dos clases de fe son diferentes, pero no son contradictorias. Muchas oraciones son oraciones sin sustancia. Una persona puede orar por 1 o 2 días, pero después de 3 meses se olvida por completo del asunto. Otros piden algo una vez y no lo solicitan por segunda vez, lo cual muestra que no están interesados en recibir lo que piden. Cuente las veces que ha hecho la misma oración más de 2, 3, 5 o 10 veces. Si usted ya olvidó sus oraciones, ¿cómo puede esperar que Dios las recuerde? Si usted no tiene interés en cierta petición, ¿cómo puede esperar que a Dios le interese escuchar? La verdad es que usted no tiene el deseo de recibir lo que está pidiendo. Una persona orará persistentemente solo si tiene una verdadera necesidad y solo cuando es presionado por circunstancias difíciles. En tales casos, esa persona perseverará por mucho tiempo y no dejará de orar. Le dirá al Señor: Señor, no dejaré de orar hasta que me respondas. Si usted quiere pedir algo y verdaderamente lo desea, debe molestar a Dios y pedirle con insistencia hasta que lo oiga. Al hacer esto, Dios no tiene otra alternativa que contestarle, ya que usted lo ha forzado a actuar. La práctica de la oración. Cada creyente debe hacer una libreta de oración cada año para anotar en ella sus oraciones como si se tratara de un libro de contabilidad. Cada página debe tener 4 columnas. En la primera anotará la fecha en la cual empezó a orar por algo. En la segunda, el objeto por el cual ora. En la tercera, la fecha en la cual recibe respuesta a la oración. Y en la cuarta, debe dejar constancia de la manera en que Dios contestó la oración. Entonces el creyente se dará cuenta cuántas cosas ha pedido, cuántas el Señor ha respondido y cuántas están pendientes. La ventaja de anotar toda esta información en un solo cuaderno es que nos muestra si Dios contesta nuestra oración o no. Porque cuando Dios se detiene, debe de haber alguna razón para que esto suceda. Es bueno que los creyentes tengan celo de servir al Señor, pero tal servicio es inútil si sus oraciones no reciben respuesta. En cierta ocasión, un hermano anotó los nombres de 140 personas y oró pidiendo que fuesen salvas. Algunas personas fueron salvas el mismo día. Después de año y medio, solo 2 de ellas no habían sido salvas. Este es un excelente modelo para nosotros. Respecto de la oración, usted no puede ser negligente por ningún motivo. Debe aprender desde el principio a ser estricto en este asunto y debe ser serio ante Dios. Una vez que comience, no se detenga hasta que obtenga la respuesta. Al usar su cuaderno de oración, note que algunas oraciones necesitan oración continua y otras solo una vez a la semana. Este horario depende del número de peticiones que tenga anotadas en el libro. Igual que los hombres organizan su agenda de actividades, también nosotros debemos administrar nuestro tiempo de oración. Las oraciones en que pide luz, vida, gracia y dones para la iglesia son oraciones que se dirigen a temas generales. No es necesario clasificarlas con nuestras oraciones específicas. Debemos orar diariamente por estas grandes cosas.
Cuando un hombre cree en el Señor, debe aprender a orar sin cesar. Debe aprender bien la lección de la oración antes de tener un conocimiento profundo de Dios y llevar fruto en abundancia. Estimado oyente, si esta reflexión habló a tu corazón, te animo a que pongas en práctica lo que aprendiste hoy. Toma un cuaderno y comienza a anotar tus peticiones de oración, confiando en que Dios escucha y responderá conforme a su perfecta voluntad. Y si este mensaje fue de bendición para ti, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en la fe. Que el Señor te bendiga y te guíe en tu camino de oración.